Bien, saludos a todos, buenas noches. Hoy tenemos al profe Saúl Maldonado, es jugador, y bueno, nunca debe decir es jugador, ¿no, Saúl? Porque siempre esa sangre de jugador la tienen de por vida y técnico de fútbol, un gran profesional. He tenido ahorita la oportunidad de estar compartiendo con él en el curso Conmebol de instructores, de formador de formadores, y de verdad que siempre es un placer conocer gente tan preparada, tan capacitada y con tanto análisis de juego como tú, Saúl. Bienvenido. Hola Jorge, buenas noches a todos y un gusto estar aquí, compartir contigo, con la gente que nos pueda ver y el tema del fútbol siempre nos ha apasionado. Esto es algo que va desde familia. Familia Maldonado es una familia futbolera desde que nosotros éramos pequeños, con Carlos, después vino Giancarlo, después vino Javier y Andrés. Así que contento de estar contigo aquí y participar. Ah, bueno. Mira, Saúl, ¿cómo fueron esos inicios de transición entre el ya dejar el jugador para empezar a perfilarte como entrenador? Bueno, mira, Jorge, tú sabes que yo mi primer curso, el de nivelación, lo hice con 25 años. Después fui haciendo los cursos cada un año, cada 2 años, y a los 35 años me recuerdo que fue en el Giuseppe Antonelli, el curso nacional. Tuvimos un mes en el Giuseppe Antonelli y la presencia de varios entrenadores venezolanos que se han marcado una pauta en cuanto a entrenadores. Recuerdo a Richard Páez, a César Faría, a César Baena, a Memín Sánchez, para hablar de Merideño, a René Torri, del Maro Fernández, a Pacho Moreno, que en paz descanse, al Gordo Rabel. Era un grupo bien importante de entrenadores. Y después yo jugué 3 años más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mi vocación, mi convicción era ser entrenador. Y mientras fui jugador, me preparé para dirigir, al punto tal que me graduó de entrenador nacional y todavía juego 3 años más. Y qué bueno que yo tuve una transición en el Caracas con Carlos Moreno, que en paz descanse, que fui su asistente por 2 años, del 2000 al 2002. Porque cuando tú eres asistente y estás en un cuerpo técnico, ves muchas cosas que no las ves cuando eres jugador, Claro. ni tampoco las vives cuando te formas como entrenador. Una situación muy distinta es ir a un curso, recibir información, pero yo creo que la experiencia de la práctica es fundamental. Entonces, esa Claro. transición de jugador a entrenador, Jorge, yo tuve, digamos, la oportunidad de haber sido asistente 2 años en una institución grande con un entrenador importante de aquellos tiempos y eso me ayudó mucho en la transición que tú me preguntas. Claro. No, y lo importante también es lo que tú hablas de reconocer, este, el prepararse, ¿no? Porque yo creo que ya dirigir, ya entiende uno que es ser un gerente, ser como un líder diferente a lo que es el jugador, ya tiene que tratar de manejar respuestas no solamente de un jugador, sino de 28, de 29 jugadores. Lo que nosotros hoy en día estamos estudiando, inteligencias múltiples, que bueno, hoy en día se habla de eso, anteriormente no se hablaba de eso, pero atender diferentes caracteres para buscar siempre soluciones, es algo súper complejo. Sí, yo me acuerdo que Carlos Moreno me daba muchos trabajos, porque claro, yo tenía buena relación con los ex compañeros, por nombrarte algunos, Stalin Riva, Zurdo Roja, Pájaro Vera, de Ley Pereira, César Baena, Rafael Castellín, todos habían sido compañeros míos. Pero claro, una cosa es ser compañero y futbolista y otra cosa es ser ya estar en un cuerpo técnico. Tú aprendes mucho, Jorge, porque cada quien tiene su personalidad, entonces yo tenía que ver cómo me podía hacer con Stalin Riva para que él trabajara en su mejor potencial, igual que José Manuel Rey, igual que todos ellos. Entonces, era un aprendizaje todos los días y esto Claro, muchas veces pasó por el ensayo y error. claro, Quizás que si yo hubiese salido de jugador a entrenador,
no hubiese tenido esa experiencia y esa pasantía tan importante de 2 años. Entonces estamos hablando que cada jugador tiene su carácter y tú lo tienes que conocer, entenderlo, tienes que descifrar, pero después también tienes que hacer que él haga lo que tú quieres. Después el Claro, claro. punto de vista de los trabajos. Era a tiempo que estaba esa transición entre los preparadores físicos argentinos que trabajaban mucho en la pista y mucho subaeróbico y súper, y la transición a los trabajos integrales. Y a mí siempre me gustó los trabajos integrales. Entonces, a los jugadores les gustaban esos trabajos y conmigo trabajaban bien, trabajaban contentos y lo importante, Jorge, que trabajaban y te daban lo mejor Claro. siempre. Esa palabra que tú estás diciendo en lo último me recuerda mucho un taller de capacitación que yo fui a dar a Mérida. Estoy hablando de hace 15 años y dentro de los que estaban asistiendo al taller estaba Juan José Carpesio. Bueno, que en paz descanse, Juan. Yo creo que tú lo enfrentaste, ¿no? Si lo pudiste enfrentar a Sí, Juan. Escarpecio, sí. Bueno, y Juan decía, Jorge, ¿cómo ha cambiado todo? Antes no se tomaba agua, ahora se toma mucha agua. Antes no, antes no se descansaba, ahora se descansa. Ahora no se hace pista, ahora se hace mucha cancha. Ahora se come mucho carbohidrato, antes teníamos que comer mucha carne. O sea, que los cambios abismales en cuanto a la preparación y el desarrollo de las cosas, ¿no? Del fútbol. Sí, inclusive los trabajos, Jorge. Yo recuerdo que en los tiempos que yo jugaba, con mucho respeto a los entrenadores que tuve, porque uno siempre aprende de ellos, por decirte algo sencillo, las ABP no se manejaban. Claro, Las, las acciones a balón parado era iniciativa de que si había alguien que cobraba bien, bueno, él golpeaba los tiros libres. claro, Ese mismo tiraba los tiros de esquina y los que mejor juego aéreo teníamos íbamos al área, pero no teníamos jugadas planificadas que se entrenaban en la semana. Y claro, a veces estaba la iniciativa, bueno, tírala al primer palo y entramos al primer palo, tírala al segundo y entramos al segundo. claro, Entonces, claro. claro, ese tipo de situaciones ahora son un ABC. Tú ves el Mundial, ves Inglaterra, Inglaterra tenía un porcentaje altísimo de goles con ABP. Y Claro, después los trabajos tácticos, no se preparaban los partidos como ahora, no se estudiaba el claro. rival, no se desglosaban los principios como más genéricos, pero si tú manejas los tiempos de hoy, es totalmente distinto, Jorge, con mucho Claro, respeto a lo pasado. claro, claro. No, pues ahora hay un cambio enorme. Yo, gracias a Dios, vine en esa transición porque yo, pues, como preparador físico, siempre fui un vinculado al balón. Y entonces, pues, el jugador me quería mucho como preparador físico porque se rompía mucho el paradigma de lo lineal y después de lo conjunto. Yo me acuerdo que tenía unos brasileños allá en Minerven que me adoraban. Un día me sacaron una muela y me iban a buscar allá del odontólogo que me recuperara, pero es eso, o sea, ¿cómo lo cambio? Yo hablo esto es porque hay una generación de jóvenes que se están formando en este momento que vayan a escuchar este conversatorio y es bueno que escuchen esta vivencia, porque no se puede dejar de lado tantos códigos, tantas experiencias que habían para hoy en día, el que tenga la oportunidad de construir cosas nuevas, siempre esté pendiente de las experiencias que se dejaron en el pasado. Sí, el pasado sirve para tomar referencia. Yo siempre digo, Jorge, que uno en el fútbol, y más cuando eres entrenador, eres líder, eres gerente, toma decisiones futbolísticas, tienes un cuerpo técnico de 8 o 10 personas, tienes 30 jugadores, entonces tú tienes que prepararte todos los días. Y Claro, prepararte es actualizarte. No hay una manera de prepararte si tú no te actualizas. claro, Y el fútbol ha sido una permanente actualización. Y hay que ir en esa corriente, Jorge. Hay que ir porque, más en estos claro, tiempos de hoy, que hay mucha preparación en Internet, que hay muchos temas en Internet, que hay mucha ponencia en Internet, es una obligación y es una necesidad estar actualizado. claro. Y bueno, y todo este avance que se está introduciendo ahorita con el fútbol femenino, también que desarrolla aún más la percepción de nosotros de aprendizaje del fútbol, porque antes era masculino, pero hoy en día estamos viendo que lo que está dejando el femenino es extraordinario, lo que está ocurriendo ahorita ocurrió con España e Inglaterra, estadio lleno, audiencia mundial, full de
pendiente de ese partido y creo que eso también va a hacer muchos cambios en el entrenador y mucha percepción hacia el fútbol. Ahí tiene la evolución del fútbol. Ahora el Mundial rompió récord en todo. Rompió récord en asistencia, rompió récord en televisación. Fue un Mundial muy bueno. Yo pude ver algunos partidos a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico. Y hay que alinearse con eso. Claro, Es un fútbol femenino que viene creciendo. Y no solamente en los mundiales, sino también en los continentes, en las ligas de cada país. Si tú ves la liga venezolana, ahora los equipos de fútbol profesional tienen que tener un equipo profesional de adultas. Después tiene que tener categorías menores. Y claro, todo eso significa que tiene que haber una preparación. No es lo claro, mismo cuando tú vas a dirigir a un hombre o a una mujer, a un niño o a una niña, a un joven o a una señorita. Y claro, eso parte del desafío. Yo recuerdo cuando empezó el Mundial del 94 en Estados Unidos no tenía liga, pero el compromiso era organizar el Mundial y después tener su liga. claro. Bueno, ya tú ves cómo está la liga de Estados Unidos y creo que ahora la llegada de Messi la potencia más. Todo es una evolución, Jorge. Tú hablas de algo muy importante que está dentro de esos cambios, ¿no? Que es la planificación. Como hoy en día el eje central de esa planificación es el jugador, porque se le da un tiempo de descanso, se le cuida, se le dan los días adecuados para que pueda tener rendimiento. No hay una excesiva carga de fútbol, porque pensando en el día domingo, cómo se le da la alternabilidad a todos esos trabajos, creo que ahí también se ha dado un cambio abismal en cuanto al cuidado del jugador, porque la idea es que siempre esté sano, que llegue a unos 60, 70 partidos por año y que llegue con salud para no solamente Mundial, Copa Sudamericana, Libertadores, sino que estamos viendo que se le está dando un complemento ideal para el mayor rendimiento al jugador. Sí, hoy se cuidan todos los detalles. Nosotros, los entrenadores, que tú eres un muy buen entrenador, aparte de que eres preparador físico, manejamos son lo que yo llamo los detallitos, porque hoy los partidos se te están escapando o los estás ganando en los detallitos. Y los detallitos es una buena alimentación, es un buen descanso, son buenos preventivos cuando vas a empezar el entrenamiento, Claro, son buenos trabajos tácticos que hoy son integrales, lo táctico, lo técnico, lo físico, la toma de decisiones, y tú no escatimas en detalle. ¿Para qué? Para que el jugador llegue lo mejor preparado. claro, Hoy estudias al rival. Por ejemplo, en el particular, yo cuando voy a enfrentar un equipo lo veo 2 y 3 veces. La primera vez lo veo a nivel compacto, a nivel general. La segunda vez lo descifro por líneas. Y ya la tercera vez son los detallitos que te menciono. Entonces tú claro. después haces un video, se lo muestras al jugador, se lo pasas por línea y después haces otro video para corregir lo que pasó en el partido. Entonces se trata de eso, de darle todas las herramientas en todos los aspectos, no solamente en la cancha, sino también fuera de la cancha para que el jugador pueda tener su buen rendimiento. Ahí hago un breve, si tú ves hoy día, los jugadores están llegando a una edad importante, 37, 38 años, cuando normalmente antes tú te retirabas a los 30, a los 31, a los Claro. 32. Esos 5 o 6 años que están ganando los jugadores, que se están extendiendo la carrera, Jorge, es por eso, porque hoy la preparación cada vez es más importante, que cuidan los detallitos. Entonces, el mismo jugador, muchos de ellos en el fútbol internacional tienen personal training, de entrenador personales, y eso lo que te da es que tú vas a jugar 3, 4, 5 años más de lo que normalmente te hubiese tocado. Sí, ¿no? Y ahí entra también el aspecto de la nutrición, que antes no se tomaba mucho en cuenta. Hoy en día le da mucho más valor a lo que come, cómo se alimenta, cuáles son los alimentos necesarios para comenzar, para compensar, perdón, todo ese desgaste físico post partido y cómo debe alimentarse también pre-partido. Tú hablas también de algo muy interesante, Saúl, es el hecho de tener tanta información. Hoy en día el entrenador tiene que tener una calidad para poderla transmitir muy objetiva. Sí, es preparación, es preparación. Si tú ves que ahorita hay una onda de que el fútbol va tomando como caminos.
y todo está por el que tú te quieras ir, pues. Pero la preparación está ahí. Quizás antes era difícil, Jorge, porque había que viajar y viajar a veces no era sencillo, había que estar 1, 2, 3 semanas. Yo recuerdo que a veces tú te tirabas 3 semanas, 4 semanas recorriendo Sudamérica o si tenía la posibilidad Europa, porque la información no estaba, había que ir a buscarla. Hoy día la información la tenemos a un clic, en un laptop, eh, en un celular y hay que estar con eso. Es una Claro, línea de trabajo. Inclusive, yo sí te soy sincero, quizás cuando yo pensé de entrenador no manejaba tanto la computadora, no claro, manejaba tanto muchos conceptos, pero a medida que el fútbol fue evolucionando, que se hizo integral, que empezaron las pretemporadas con otra metodología, los micros con otra metodología, los mesos, los macros, claro, tienes que ir preparando. Entonces yo creo que esa evolución fue buena para todos, porque a todos nos puso como en el camino de la exigencia. Jorge, yo he leído mucho, que eso lo recomiendo a los entrenadores, que lean mucho, pero no estos artículos de internet, que lean libros. Y cuando digo libros, libros verdaderos de entrenadores de fútbol. Yo leí a Maturana y le saqué cosas a Maturana, leí a Menotti, a Bilardo, a Pasarela, a Valdano, más actual leí a Cholo Simeone. Entonces, esos libros siempre te dejan algo, porque ellos claro, te cuentan, te hablan de sus vivencias y te la dicen de una manera tan transparente que a ti después te sirven para tomarlas de ejemplo. claro. Y después el tema de que nosotros estamos viviendo ahora en Venezuela con la participación de Comebol, de FIFA, como tú has ido a varios cursos. Esa es la línea de trabajo que tienen que tener hoy los entrenadores. No, y que a la larga, eso que tú planteas también es interesante porque primero uno tiene que como revisar las perspectivas de otros, cuáles son las experiencias, qué vivieron, cuáles fueron sus éxitos y también no llamemos fracasos, pero sí sus aprendizajes, ¿no? Me gusta llamar más, el fracaso me gusta llamarlo más como Aprendizaje, aprendizaje. siempre se aprende. Sí, siempre se aprende. Yo pienso esa palabra, yo no me gusta utilizarla, pero, Mm. pero lo importante es que cada uno de nosotros tiene que colocar su ADN, aprender a colocar su imprenta en el trabajo que realiza, porque eso yo creo que esto es lo bonito del fútbol que nos permite generar un impacto de acuerdo a cómo somos. Es correcto. Jorge, yo cuando empecé de entrenador, yo tenía un toquecito ahí de un poquito de soberbia en cuanto a hablar con el jugador, porque yo hacía más que el jugador estaba para seguir lineamientos. Y claro, cuando empiezo de entrenador, vi a la vieja guardia y uno tomó algunas cosas de esa guardia y de esa vieja guardia y éramos un poquito sábelo todo, un poquito yoísta, un poquito hermético a la hora de hablar de fútbol con los jugadores y entonces teníamos ese concepto, bueno, yo ordeno y el jugador ejecuta. Claro, Y como tú dices, no hay fracaso, sino que hay objetivos que no se lograron y toda experiencia siempre deja un aprendizaje. claro, Yo mis 2 o 3 primeros equipos, yo sentí que no me fue bien. Y entonces empecé a analizar. Y yo decía, pero si a los jugadores les gusta cómo trabajo, les gusta cómo planteo los partidos, había algo que no hacía clic. Y entonces ya después de 3 opciones, de 2 opciones, yo dije, el equivocado soy yo. Soy yo el que está equivocado y que no consigue el camino que es porque me estaba faltando eso. claro. Acercarme al jugador y hablar de táctica con el jugador y escucharlo y preguntarle y ver cómo está el grupo y con un planteamiento, con una estrategia. Y empecé a hacer eso y los resultados empezaron a cambiar. Entonces, siempre lo digo y siempre lo cuento. Yo era un poquito soberbio, cuando dejé de ser soberbio y a compartir más temas con los jugadores. Claro. Y el jugador hoy es muy inteligente en lo táctico, Jorge. En lo táctico, tú hablas con los jugadores y son muy inteligentes y tú en algún momento le tiras una pregunta, una consulta y ellos te pueden dar una información que sí te sirve. Claro, es que eso es lo que te digo, que son aprendizajes vivenciales que no están en los libros, los va aprendiendo a través de reflexiones. Ahorita cuando estuvimos en el curso FIFA, una de las cosas que a mí me sorprendió más de este aprendizaje fue el poder descubrir las brechas, pero uno mismo como entrenador. Exacto. Entonces, cuando uno es consciente de esas brechas, cuando hablo de brechas es
eso que tú estás reconociendo, quién está fallando, en qué momento, qué será lo que me falta, porque todos tenemos brecha y yo creo que eso es bueno, que uno encuentre esa brecha para poder mejorar. Pero qué bueno que habla de eso, Saúl, porque esto es un buen mensaje para todos los que están en el fútbol, bien sea entrenadores, preparadores físicos, el que esté, porque qué importante que esa reunión, esa conexión que tú dices, bueno, yo le pregunto ahora al jugador, yo me abro, yo hablo, yo llego, porque está intentando todo para buscar el objetivo. Y hoy en día uno ve a Guardiola, a Simeone, ve al otro que conversa con el jugador, planifica con el jugador, tiene esa interrelación con sus jugadores, y porque ya hoy en día, yo lo que le digo es una gerencia, es un trabajo en equipo, y ya es parte también de ambos, tanto jugador como entrenador, saber tener ese límite entre lo que representa cada uno. Sí, eso no te quita autoridad, no te quita que el jugador te vaya a respetar o se vaya a sentir como más cómodo. Esa relación, cuanto más íntima sea, de valores, el jugador la va a saber interpretar. Claro, Yo siempre digo, Jorge, que con el jugador hay que hablar. Ahora tenemos dos medidas para medir las cargas del trabajo. La carga externa la medimos a través de los GPS. La carga interna la medimos con un valor que nos dan los jugadores de cómo apreciaron el entrenamiento. claro. Pero tú también te acercas a ellos y cómo te sientes, cómo viste el trabajo, cómo sentiste la semana de trabajo, qué crees tú que podemos mejorar, qué crees tú que podemos hacer. Claro. Hay que compartir mucho con el jugador y hay que darle al jugador como esa importancia de poder expresarse. Mira, Saúl, a la semana pasada me pasó una experiencia de eso que habla, hasta en los procesos formativos. Yo fui a ayudar a un campamento de niños de 8 a 12 años, y yo llevé unos trabajos de 2 contra 2, a pesar de que esto era con pelota. Uno de los niños dijo, profe, pero yo quiero jugar de una vez, o sea, de 9 años. ¿Y qué hice yo? Claro, ese día yo ya había armado toda la cancha, hicimos el trabajo, se desarrolló el juego, pero al otro día le llevé puro juego, de siete, no, el mismo niño me estaba dando a mí la planificación. Y un niño, Jorge, de 9 años. Y estoy segurísimo, y Claro, estoy segurísimo que ellos lo disfrutaron. Y mira, un niño de 9 años, bueno, imagínate un adulto de 20, de 25, que tiene una formación futbolística, claro, táctica, técnica, física. Entonces, con más razón tenemos que hablar. pero Ahí yo veo a veces, Jorge, en internet, que justo tú tocaste un buen punto, el fútbol base. A mí me preocupa mucho el fútbol base, Jorge, porque no estoy viendo que en algunos sectores se esté trabajando bien en el fútbol base y eso es peligroso. O sea, rápidamente vi un video de unos niños, como los que tú tuviste, que tú hiciste un festival de fútbol. Yo vi a estos niños trabajando con pesa y claro, trabajando con liga, con claro, 8 o 9 años. A mí me parece que eso está muy fuera de lugar. Entonces, esas son las cosas que tenemos que atacar, Jorge. claro, Nosotros hoy en el fútbol base todo tiene que ser a través del juego. Te lo dijo un niño de 9 años y claro, a través del juego. Y a través del juego es jugar. claro, Jugar 3 versus 3, 4 versus 4, 7 versus 7. Pero de eso se trata hoy el fútbol base, de aprender jugando. claro. Yo siempre digo esto, ¿no? Fíjate que eh, la licencia C, que es una licencia para un formador que está empezando, pero yo siempre les digo a los que están iniciando en licencia C, les digo, ustedes están teniendo el credencial más importante que inclusive que un pro, porque usted en el pro se puede equivocar y va a perder. Usted puede hacer algún trabajo y bueno, sale mal o sale tal, pero en un niño menor de 12 años, todo lo que uno pueda realizar de manera negativa lo está marcando. Un mal grito, un mal trabajo, una mala orientación, eh, X cosa, una mala planificación, se fastidian del fútbol. Entonces, eso es una etapa muy, muy delicada y muy sensible, y que se necesita de entrenadores que se estén formando y capacitando constantemente. Yo estoy de acuerdo contigo de que hay que poner la lupa a esas categorías, pero yo también digo una cuestión, Saúl, el fútbol es muy sabio. El fútbol, esos niños ya están viendo fútbol internacional, ya están viendo cosas importantes, ya están tomando decisiones de otro nivel. Y esos entrenadores que están realizando ese tipo de cosas, que yo lo llamo descontextualizada del juego, eso lo saca el fútbol, porque no terminan de encajar en ese concepto.
Bueno, en estos cursos que hicimos en Margarita, donde nos encontramos y después ahorita en Caracas, ellos te hablan de que en el fútbol base tienen que estar los mejores entrenadores y los demás conocimientos. Y es algo muy válido, en mi opinión, porque ahí es donde está el jugador cuando se termina de hacer o termina de abandonar la carrera, Jorge. Claro, Porque el entrenador no es solo un entrenador, es un orientador, es un motivador, es un psicólogo, es un tío, un padre, un primo, un claro, hermano, y la mayor experiencia y la mayor preparación tiene que estar ahí para que ese muchacho en el fútbol base tenga un buen recorrido. claro, A ti te ha tocado que ya en el adulto te toca hacer correcciones, que si manejar los perfiles, que si la parte táctica, la toma de decisiones, situaciones que se tienen que trabajar en el fútbol base. Entonces, ¿qué pasa? No tuvo la mejor formación y llegó con detalles al fútbol claro, profesional. Y yo considero que cuanto mejor lleguen al fútbol profesional, mejor rendimiento va a tener, mejor posibilidades va a tener él, sus compañeros, su entrenador, su familia, porque cuanto mejor preparado esté, más posibilidad va a tener de emigrar. Entonces, ve la importancia futbolística que tiene el fútbol base y después lo que hablamos de la formación integral. Los muchachos tienen que estudiar, bachillerato, carrera universitaria. Hoy, cuanto más inteligentes sean, mejor te van a entender, mejor toma decisiones. claro. Hoy, Jorge, en fracciones de segundo, en la toma de una decisión, incluimos asimilar, decidir y ejecutar. Y cuanto más inteligente, cuanto mejor piensen, mejor resultado van a tener. Claro. Nosotros en el curso FIBA también estuvimos analizando que vemos al jugador, nosotros vemos a todos nuestros grandes jugadores, Pelé, Maradona, Messi, Stalin, que te digo, lo vemos ya grandes, o sea, a nosotros tenemos una percepción de verlos grandes, pero realmente donde se formaron fue antes de los 12 años. O sea, la estructura base, y lo dijo el profe Peluso, Gerardo Peluso en el curso de Timorita como dijo, el éxito del fútbol uruguayo es el baby fútbol El que baby dice fútbol. que porque por la masificación que tiene el baby fútbol, pues ahí están trabajando miles y miles de niños que están trabajando, no, se están formando, están jugando. Y el proceso de selección para ellos es mucho más fácil, porque ya a los nueve ya están captando talento que ya lo están perfilando a lo que quiere ser para jugar, ¿no? Qué impresionante que es ahí donde está el proceso de crecimiento del fútbol y del talento. Sí, Jorge, en los tiempos míos se jugaba baby fútbol. Vamos a poner que era como una mitad de cancha y después dividimos la mitad también como un cuarto de cancha y jugábamos 6 versus 6. Y, Claro, y, y claro, hay más contacto con la pelota, hay menos espacio que recorrer, hay más participaciones, más activo, más dinámico, más intenso. Y entonces está de los 6 años a los 13 años jugando baby fútbol. En Argentina no se jugaba en grama el baby fútbol, se jugaba como un futsal, como un fútbol de salón. claro, Y entonces, claro, tu calidad, tu técnica es muy distinta, porque tú te vas enriqueciendo en espacios reducidos. Estás claro, haciendo así es. trabajos integrales y cuando llegas a los 13 años, bueno, ya pasas a cancha de 11 ya con toda la formación táctica, técnica que te queda, pero el baby fútbol es fundamental y después, como contaba Peluso, cada barrio, cada manzana tiene un cuadro de fútbol, tiene un equipo de fútbol, Claro, entonces es un desarrollo inmenso. claro. Más que en una academia, más que en una escuela, lo están desarrollando. Sí, sí, tal Tal cual, cual. Gabriel. Mira, Saúl, ¿cómo ahorita que estás en el curso eh, a través de la federación, el curso Conmebol, cómo te has sentido? A mí me ha gustado mucho todo lo que he visto, empezando por la semana que tuvimos en Margarita, después siguiendo por la semana que llegaron estos cuatro ponentes que son de una inmensa trayectoria, Peluso y Maturana como entrenadores, son entrenadores que han desarrollado una etapa muy bonita en distintos países. Y después dos campeones del mundo como Burruchaga y Mauro Silva. Mauro Silva. No podemos todos los meses darnos ese lujo y nosotros estuvimos. Pero me quedo con las cosas simples, Jorge. Aquí siempre hablamos de intensidad, intensidad, tenemos que ser intensos y tenemos que trabajar con intensidad y tenemos que jugar con intensidad. Y claro, tuviste
las estadísticas, los datos que dio los Claro, GPS, que claro, los claro, equipos que más corrieron en el último mundial no clasificaron. claro. Entonces, ¿qué te dice eso? Maturana toma la palabra, intensidad, bueno, es correr, pero yo manejo un concepto de intensidad táctica, que es correr a través de los movimientos, a través de los tácticos, a través de la necesidad de la jugada, y para mí es esa la intensidad que vale. Claro. Y después cuando él empieza su ponencia diciendo, yo vine aquí con ustedes a ver qué aprendo, cuando Maturana te dice eso, el mensaje que te está enviando es de humildad. Claro. Y cuando te dice que nadie tiene la verdad absoluta, entonces me quedé con muchas cosas, pero destaco eso de Maturana. Yo estoy un fiel creyente de todo lo que yo he aprendido, ido aprendiendo, ¿no? En esto del fútbol, de lo que lo va uno percibiendo de otra manera. Y de hace años estoy en ese trabajo. Yo estoy ahorita creo que la base hay que crearla sobre comprensión del juego, del jugador, en sus diferentes facetas. Claro, yo hablo del niño de manera didáctica. O sea, el niño tiene que empezar a jugar por zonas, aprender a jugar por zonas, desde el 1 contra 1 al 2 contra 2, después al 3 contra 3, después se le colocan como en la misma cancha una liga, el que haga el gol pasa de la liga, o sea, juegos con tareas que él entienda de que tiene que existir como unas responsabilidades zonales, pero eso no es dándoselo en lo táctico, táctico, sino me quiero explicar bien porque aquí mucha gente nos va a escuchar, en lo táctico didáctico. O sea, que por Didáctica. eso es que el entrenador tiene que ser muy creativo con los juegos. Por ejemplo, el aprender a hacer marca personal. Entonces, aprender a hacer juegos de 4 contra 4, 5 contra 5, que yo te marque a ti, Saúl, durante 2 minutos. Y en ese juego ya está aprendiendo a hacer una marca personal. Después el otro juego que viene, el otro tiempo libre. Y así, pero le vamos dando tareas que lo vamos preparando para las situaciones que más adelante ese jugador puede percibir en una situación real de partido. Sí, lo importante, no solo con los niños, sino también con los adultos, es enseñarle a tomar decisiones. Pero para tú Claro, enseñarle a tomar decisiones, primero le tienes que dar el aprendizaje, el contenido. claro, Después que tú le das el aprendizaje, el contenido, le planteas las tareas. Y en las tareas son ellos los que la tienen que llevar adelante en base a su toma de decisiones. Y de esa manera van aumentando su criterio táctico, su así criterio es. futbolístico. Si yo le doy todo del ABC y le doy todas las formas y le doy todas las tareas y le marco todas las pautas, yo lo que estoy creando es un jugador automatizado. Claro, No necesitamos un jugador automatizado, necesitamos un jugador inteligente que piense, que tome decisiones. Pero claro, entonces ahora el concepto principal es cómo enseñarle al jugador a tomar esas decisiones. claro. Mira, Saúl, que una brecha que yo estoy ahorita corrigiendo, imagínate, yo he sido, yo creo que un privilegiado de esta formación, porque bueno, yo gracias a Dios fui a la universidad, estudié licenciatura, no pude llegar a ser jugador de fútbol profesional porque bueno, no se me dio la circunstancia, pero hice una muy buena formación educativa de calidad, me ha gustado exponer, me ha gustado trabajar en fútbol, o sea, me gusta la cancha, me gusta el aula, me gustan estas dos cosas. Y ahorita en todos estos procesos, ahorita por ejemplo en fútbol, terminé de consolidar una cuestión que yo he ido mejorando, ¿no? Que es entender que el conocimiento tengo que construirlo a partir de la participación del otro y no de lo que yo doy. O sea, yo me había transformado en un dador de contenido. Bueno, Saúl, entra al curso. Yo empecé a hablar vamos a hablar de este rondo, 4 contra 4, y yo era el que hablaba con dos con tal, tal, tal. O sea, yo terminaba mi interpretación y todo, y era el que generaba el análisis. Hoy en día, con todo esto que vimos en FIFA, con todo esto que hemos visto en Conmebol, hoy en día yo creo que la tarea de nivel C es tratar de que el entrenador construya el contenido contigo. Por eso te invito mañana a la charla, a la ponencia, porque mañana voy a hacer una charla experimental, y es por Zoom, me va a costar, pero yo sé que la que la voy a diseñar para eso, ya la diseñé, pues ya la tengo diseñada, pero la idea es tratar de construir con el entrenador. Yo creo que eso es nuestro reto ahorita, como nosotros de entrenadores venezolanos en el nivel C, de llevar un material y construirlo con el entrenador, tanto en cancha como en aula.
Sí, Jorge, coincido totalmente contigo. Ve lo siguiente, yo cuando no estoy dirigiendo, preocupado por el fútbol venezolano, por los entrenadores del fútbol base, siempre daba un conversatorio de principio de juego. Entonces, cuando yo iba a dar mi conversatorio, era yo el único que hablaba. Entonces yo hablaba, me preguntaba y me contestaba. Entonces, no sabía a ciencia cierta Claro, claro, si los que iban al curso, si los ponentes les llegaba el contenido. Entonces, me pasó que tuve que analizar y coincido, por eso te dije 100%, porque hoy es participativo, no es claro, solo mi pensamiento, mi idea, es la idea de ellos. Y la idea de ellos me va a enriquecer a mí. claro, Entonces ya en los últimos conversatorios ya eran de ida y vuelta. Yo claro, preguntaba, ellos contestaban y yo seguía preguntando y ellos seguían opinando y se animaban a participar. Y entonces recuerda que el entrenador en cancha es como un artista claro. que va a su escenario y se tiene que soltar. Pero Así si es, nosotros no lo acostumbramos, no lo enseñamos a hablar de fútbol, a soltarse, a expresarse, a debatir, porque el fútbol hay que debatirlo. Yo creo claro, que de los debates futbolísticos se aprende mucho. mucho, mucho. Y me apoyo en lo que dice Maturana. Todos tenemos nuestra verdad, nuestra manera de hacer las Claro, cosas, pero nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, uno tiene que estar en esas conversaciones que nosotros mantuvimos, Margarita, no solo con los ponentes que vinieron, que fueron muy buenos los tres. Uno también interactuó con todos ustedes. Y yo extraje en las conversaciones cosas que a mí me interesaron y me llaman la atención. Y claro, tenemos que tener la humildad necesaria, Jorge. No digo para copiar ni para imitar, pero si hay algo que tú crees que te puede servir, lo adapto a mi manera. Te claro, cuento una anécdota rápida. En los principios de juego hay una parte que es característica de juego. No son principios, son características de cómo juega un equipo. Y yo sumé la irreverencia. Yo sumé la irreverencia porque un día hablando con Richard Páez, los mismos que antes perdía, después empezaron a ganar. Y claro, le pregunté a Richard, Richard, pero ¿cuál fue el cambio? Que tú lo viviste porque tú eras el preparador físico de Richard. Richard me dice, Saúl, estamos trabajando muchísimo el tema de la irreverencia. Y yo la compré y a cada conversatorio que doy, cuando llega el tema de la irreverencia, como claro, quiero dar ejemplo, lo digo, sin ningún tampujo, lo digo, Jorge. Esto se lo copié a Richard Pye y se lo pedí prestado. Irreverencia. Y le expliqué la época de esos claro, jugadores que antes no ganaban y después empezaron a ganar. Uno de los motivos principales fue la irreverencia. Después, claro, está lo futbolístico, está lo táctico, está lo técnico, está lo psicológico, que hubo un cambio también. Inclusive claro, hasta la fanaticada, porque la fanaticada venía a Argentina, jugaba a Venezuela y iban los venezolanos con la franela argentina o con la franela brasilera. Y ahí se empezó a romper eso y se cambiaron para la vino tinto. claro. Entonces, todo lo que sea positivo lo adaptas a tu manera y lo pones en tu repertorio. Claro, es que fíjate, esto que estamos hablando, y si lo llevamos a la cancha, te recuerda que conectamos con la primera parte que me estás hablando de que hablamos con un jugador te daba apertura, te decía, no, profe, que podemos marcar aquí, podemos el tiro libre lo podemos hacer acá, el jugador te fue dando orientaciones. Lo mismo pasa nosotros en la cancha, nosotros llevamos un trabajo y nosotros tenemos que tratar de que el jugador comprenda la tarea y preguntarle por qué entendió, por qué lo hiciste así, qué te facilitó, qué te gustó, qué, y hacer al jugador partícipe del proceso de la planificación. No llegar uno y hacer un juego y listo, no, que hagan lo que yo digo, pero también es lo que tú decías, dejar que el jugador tenga un desarrollo de resolución de problemas. Entonces ahí entramos también en todos esos elementos educativos que están hoy en día en boga, que es la neurociencia, la metacognición. Hoy un niño va al aula y le preguntan, ¿y cómo piensa que sale el sol? Entonces, antes uno le decían, el sol sale por tal lado, tal, 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 o sea, todo era escrito y ahora no, ahora hay que descubrir por dónde sale, el por qué, la rotación. Entonces el aprendizaje hoy ha cambiado también. Entonces eso si lo llevamos al fútbol, yo creo que el entrenador tiene que tener un alto nivel de conciencia educativo, formativo y de cómo hacer un feedback en esa tarea
entrenamiento, tarea y recoger lo que más tenga que recoger del jugador. Sí, el jugador hoy, a ver, en el buen sentido de la palabra se tiene que sentir tomado en cuenta e importante, sea titular o no sea titular. Sabemos que tenemos una plantilla de 25 jugadores, juegan 11, 5 cambios, o sea que 12 jugadores no van a jugar. Entonces, si tú no lo tomas en cuenta, esos jugadores se pueden desanimar, pueden Claro, bajar los brazos, quizás no te den el 100% a la hora de entrenar y su nivel de juego nunca lo va a ser el óptimo. claro. Entonces, tú le dices a ellos, ok, no jugaron, pero ¿cómo vieron el partido? ¿Qué les pareció el partido? ¿Cómo estuvo el equipo? ¿Cómo estuvo el equipo rival? ¿Qué creen que tenemos que hacer el próximo partido? ¿Qué creen que tenemos que corregir? ¿Qué creen que tenemos que fortalecer? Entonces quizás ellos no participan activamente dentro de la cancha, pero Claro. están participando fuera de la cancha. Y es una manera de integrarlo, Jorge. Sí, Porque sí, recuerda que el que juega siempre está bien, porque juega. siempre. Pero el que no juega, Claro, claro. con ese es el que tenemos que trabajar Ahí está. psicológicamente, y eso es fundamental. Mira, Saúl, cuando a mí me tocó, bueno, pues dirigir y me tocaba también pues el trabajo con Richa como preparador físico o como técnico. Ese día domingo, supongamos que se juega el domingo en la tarde, tarde-noche, ese grupo que no está convocado, la mayoría, eh, nosotros le hacemos entrenamiento, le hacemos un partido, le hacemos, bueno, yo el domingo, ese domingo voy, dirija o no dirija, yo voy. Es para darle importancia al jugador en lo emocional. Coño, el profe tiene el partido en la tarde y viene, me ve, estoy con el jugador y lo tomo en cuenta. Porque yo creo que eso es clave, porque uno sabe que es un ser humano y que en cualquier momento lo va a tener que necesitar y que él sepa que el compromiso de los dos, no solamente mío, me voy al hotel y me quedo descansando. Entonces hay muchos detalles para darle importancia a toda esa plantilla y llegar a lo que estamos hablando, a leer las cosas de manera inteligente, de ser comprensible, de darle mucho manejo a los grupos y bueno, de gerenciar todo lo que uno quiere en función de un equipo. Sí, fíjate un ejemplo rapidito que fortalece lo que tú acabas de comentar. Normalmente el entrenador en la semana divide las tareas, todos trabajan por igual. Yo me encargo generalmente de la parte táctica en cuanto a la preparación del partido. El PF se encarga de los preventivos, de los rondos, el asistente de los integrales con el Claro, PF y con el otro asistente. Y yo superviso el entrenamiento. Pero cuando voy a trabajar con los no convocados, yo al igual que tú voy y yo trabajo con ellos para que ellos vean que aunque no jueguen son importantes para mí como claro, entrenador, claro, tanto así que no mando al asistente, no mando al PF, ellos me acompañan, pero el trabajo principal, el contenido principal del entrenamiento, claro. sea fútbol contra la reserva, sea un reducido entre ellos, sea un trabajo integral, yo siempre estoy ahí y los observo, porque si Claro. ellos van y tú no los observas, ¿qué van a decir ellos? Al entrenador no le interesa cómo es mi comportamiento, mi rendimiento, mi manera de trabajar. Sin embargo, si tú estás atento y los tratas como jugadores de importancia que lo son, porque en algún momento van a jugar, Jorge, en algún Claro, claro. momento le va a tocar un partido, dos partidos, tres, un entrenador no puede decir cuánto va a jugar, pero en algún momento van a jugar y tú tienes que tenerlos preparados. Pero al margen de eso está la parte integral, que es un ser Sí. humano, que es un profesional y hay que estar con ellos. Y tú estás colocando un ejemplo interesante del nivel de alto rendimiento, Saúl. Y también abajo en el formativo, la importancia de que todos los niños jueguen, que todos participen, de que todos sean tomados en cuenta. Entonces, fíjate que uno tiene que manejarse de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, tratando de atacar todo eso frente para que se dé una calidad en cuanto a los objetivos que se quieran. Pues entonces, yo creo que tenemos una alta responsabilidad formativa con el proyecto ahorita de la federación en cuanto a la formación de instructores para todo lo que viene y creo que han seleccionado personas muy interesantes como tú para atacar ese tipo de brechas que hay que mejorar. A mí ese proyecto me tiene enamorado, Jorge. Como decíamos con Ali Caña, Ah, tenemos 40 años esperándolo. ya, Sabe que antes en el fútbol teníamos la ascendencia argentina, la ascendencia colombiana, no había muchos PF como tú, venezolanos. Sabe que después se fueron haciendo más PF y ahora afortunadamente tenemos muchos PF venezolanos
pero nos faltaba esto. Yo creo que hay mucha capacidad en los entrenadores, en los PF, en los entrenadores de porteros. Hay mucho talento y hay mucha experiencia y conocimiento para transmitir, pero nos faltaba la guía. La Claro, guía es corazón vino tinto y claro que vamos a tener diferencias, porque no todos pensamos iguales, pero lo importante es dejar esa diferencia de lado, ese un poquito de yoísmo de lado, porque hay un objetivo común, un objetivo fundamental, que es tener nuestra metodología de trabajo, y ese es el camino, Jorge. A claro, eso claro. hay que alinearse. Bien. Mira, Saúl, tuviste una experiencia internacional en Panamá como asistente del seleccionador o como tuviste ya directamente como seleccionador. Bueno, yo en Panamá llegué en el año 2018. Tuvimos la suerte de quedar campeón con Tauro. En el 2019 repetimos, tuvimos la suerte de quedar campeón con Tauro. Entonces en el 2020 llegó Thomas Christensen de España y yo quedé como asistente de él y como entrenador principal de la categoría sub-20. Pero Ya, después llegó la pandemia a Panamá y prácticamente tuvimos 9 meses encerrados. Y Panamá no te van a pagar 2 años de contrato para que tú te quedes encerrado en tu casa. claro, Y claro. lastimosamente, bueno, se quedaron solo con Thomas y el resto del cuerpo técnico tuvimos que salir por una situación de que no podían pagar los contratos Ya, ya, y en cierta forma era entendible, porque en pandemia, 9 meses que no podíamos salir, no había categoría menores, no había microciclo, no había eliminatoria, no había competencia, no había torneo, no había claro. ningún evento. Después en el 2021 regresé con Sporting de San Miguelito y en el 2022, que hasta ahorita en el 23 con Plaza Amador, pero sí fue una muy linda experiencia, Jorge. Yo dirigí en Venezuela 10, 12 equipos, pero nunca tuve la oportunidad de quedar campeón. Entonces, por eso yo siempre digo que los sueños siempre se pueden cumplir. Me Claro. tocó ir a Panamá, pudimos ser campeones, me tocó llegar a una selección y vi eso, y ese es otro mundo, Jorge, es otro mundo. Tú lo tuviste que vivir con Richard cuando la vino tinto. Y entonces fue para mí una experiencia extraordinaria, pero ya una vez que regresé en mayo a Venezuela, mi preocupación siempre por tratar de transmitir las experiencias que te da el fútbol, que te da la Claro. vida, porque si soy partidario, Jorge, que el conocimiento no es para llevárselo para la tumba, el No, conocimiento no, es no. para compartirlo. Claro. Y en Yo, eso estamos. yo puedo aprender mucho de Richard. Yo no fui el preparador físico principal, ahí estaba el profe Apolinar, Luis Ah, Apolinar, que Polina. pero yo tuve, yo, gracias a Dios, sub 15 sub 17 sub 20 sub 23 y ahí enlazado con Richard, pero fue un aprendizaje extraordinario porque manejé una generación de oro que era Vizcarrondo, Paqui Lucena, bueno, de ahí para arriba, que fue extraordinaria, y Maestrico González, por nombrarte algunos, ¿no? De los Evelio Hernández, que me van llegando así pero fue una generación dorada porque ahí cambió el chip, cambió el chip de la parte física a lo técnico-táctico. O sea, había que tener un concepto muy integrado. Y a mí cuando me preguntan hoy en día, ¿qué es un preparador físico? Yo le pregunto, es un técnico, Un porque el técnico. preparador físico tiene que saber de táctica, porque es el complemento del entrenador, del director técnico para enlazar todos los principios de juego a movimiento, a situaciones, a entrada en calor, bueno, a todo lo que tenga que ver con aspectos integrados del elemento táctico. Entonces cuando yo voy a diferentes reuniones, yo le planteo, no sean preparadores físicos analíticos, sean preparadores físicos integrados, porque si no el fútbol lo va a rebotar de una vez cuando tenga que entrar en cancha. Es así, Jorge, no se pueden etiquetar. Hoy los asistentes no son solamente asistentes, son todo terreno. E Claro, inclusive hasta el asistente te maneja la pelota parada. así El es. asistente te analiza al rival, las ABP, le trae jugadas al entrenador a favor y te recomienda cómo trabajar las ABP. Entonces, lo mismo pasa con el preparador físico, inclusive el entrenador de portero. El entrenador de portero iniciaba el entrenamiento con los entrenadores, con los porteros, obvio, pero yo después lo Claro, involucraba en las distintas tareas porque hoy un cuerpo técnico principal, entrenador, asistente, PF, entrenador de portero, ese es el cuerpo técnico principal. Después lo otro es secundario, y no porque no sea importante, sino porque son otras responsabilidades, claro. pues.
todos tienen que saber de todo, Jorge. Oh, Hoy el portero tiene que saber cortar, editar video, el PF tiene que saber cortar, editar video, el asistente técnico, el epa. entrenador. Y, y, y lo que, Ese es el aprendizaje. y lo que saben hoy también los analistas de video. Analista de video. Yo recuerdo que antes había analistas de video, pero no sabían de fútbol. Entonces yo le Claro. tenía que hablar de los principios de juego. Te Mira, entregaban te entregaban el nuestro CD equipo juega completo. así. Completo. Principio de juego. Mira, ve, esto es este principio, este es este otro. Y Ya. claro, fueron aprendiendo. ¿Sabes que el fútbol es repeticiones? Jorge? No, 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 no. Cuando, cuando uno habla de fútbol, habla de repetir y Claro, repetir, claro. pero en todos los aspectos. Entonces, claro, el analista, de tanto escuchar defensa en zona, presión No, alto, ahora. equilibrio, entonces ya él sabía, pero es como el jugador. Claro, Había que claro. mostrarle el camino para que el jugador aprenda a tomar No, no, no. decisiones. Ahora, Bueno, al ahora, analista de video claro. antes había que mostrarle el camino. Ahora no. Ahora tú ves a todos los analistas de video No, que te arman en terminología científica, no, terminología técnica y te y, y, hacen. y ya te hablan del siguiente partido, cómo juega tal equipo, juega así, con esto, presiona, salida por banda, tienen este, no, o sea, te dan el análisis preparado para que uno ya empiece la semana con trabajo. Pero que, fíjate Yo, cómo ha cambiado, ¿no, Saúl? Todo, no, sí, yo impresionante. me acuerdo que en Táchira, y me alegro mucho, porque ellos crecieron mucho. No recuerdo exactamente los nombres, pero había uno que nosotros le decíamos Colorado porque era pelirrojo, era Claro. de un pueblo cercano a Táchira, y ahora es el de video de César Faría. Entonces, ahí estuvimos trabajando con él en Táchira y él agarró y agarró tanto que bueno, que César se lo llevó para Bolivia, después para Ecuador, ahora para Colombia. Y el otro es otro Gochito, que es muy buena gente, muy humilde, estaba en el cuerpo técnico. Tú sabes cortar y editar, sí, pero yo no entiendo mucho. Bueno, no importa, yo te voy a explicar, te voy a Claro, enseñar y claro. tú vas aprendiendo. Y hoy está con Saki Escobar. Entonces, Ah, porque Saki Escobar coincidió con él en sí, sí. Táchira y claro, Yo lo dejamos un buen conocí. legado. Y esas son las cosas lindas del fútbol, Jorge, porque cuando hablamos de un entrenador, estamos hablando de una persona que tiene que dejar legado y aprendizaje. Entonces, Así es, cuando así es. tú ves ese tipo de acciones, uno se llena de orgullo, no por un ego, no por ser personalista, sino porque pudo ayudar a otras personas que se abrieran Claro, camino claro. en el fútbol. Sí. Yo tenía, cuando yo estuve en Cuenca, en Deportivo Cuenca, al cuarto día, el utilero se me acerca y me dice, profe, me gusta mucho su trabajo porque trabaja con pelota, le da dinámica, los jugadores entran con, epa, el utilero. Y yo dije, no, están aprendiendo todo porque es el día a día. Yo recuerdo que antes se me acercaba un utilero, hablame de fútbol y yo lo sacudía. Vaya a prepararse usted para venir a hablar conmigo de fútbol. Y hoy día uno habla con los utileros, Claro, lo porque ellos han escucha, saben, evolucionado. claro. Y profe, yo creo que así, ¿no? Está muy bien. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por esto. Ajá, pero ¿y si hacemos esto? Bueno, no sé, pero tienen argumentos. O sea que hasta el utilero ha evolucionado, los mismos masajistas, los mismos Todo, todo, todo. fisios. Claro. Hablando. Eso es lo Mira, bonito del fútbol. no, lo bello, increíble, increíble. Saúl, entonces, experiencia positiva. Ahorita creo que nos toca un reto bien, bien interesante. Está pendiente de la reunión nuestra para yo poder trabajar con ustedes con lo que habíamos hablado de lo de FIFA. Mañana te invito a la ponencia porque bueno que tú la veas, porque quiero que de ahí saquemos observaciones y qué es lo que podemos hacer. Y, y bueno, Saúl, agradecido por este conversatorio. Lo va a ver mucha gente. Yo hoy mismo lo coloco en YouTube y después te lo paso para que lo tenga y lo pueda distribuir con el link. Y de verdad que agradecido. Saúl, ¿qué le recomienda a todos los entrenadores de Venezuela que están en ese proceso de crecimiento y de formación? Mira, lo más importante es que tengan valores morales, así como nos enseñaron nuestros padres, como nosotros les enseñamos a nuestros hijos, como nuestros hijos le van a enseñar a sus hijos. El trabajo, la honestidad, la responsabilidad, la honradez, la humildad. Y después que se preparen, tienen que prepararse. El fútbol es muy bonito. Yo se lo vivo diciendo a los jugadores todos los días. Pero si quieren seguir trabajando en el fútbol y tener vigencia en un cuerpo técnico, tienen que prepararse.
Se tiene que preparar un periodista, porque un periodista que te va a narrar o te va a comentar fútbol profesional en la televisión tiene que saber de principios de juego, Jorge, Claro, porque es un replicador. Se tiene que preparar un delegado, un directivo para que se sienta a hablar con un entrenador de fútbol. Y los entrenadores profesionales, como los entrenadores base, mi recomendación es esa. Y después que lean, Jorge, pero que claro. lean libros, porque en los libros está parte de la vida del entrenador y leer enriquece. Y lo que sirva como para traerlo, que no tenga ningún complejo, eso se llama humildad y te Claro, va a hacer crecer a ti como persona y como entrenador. Así que le dejo ese consejo. Aprovecho que te ve mucha gente, claro. porque yo el 30 y el 31 voy a ir a Ciudad Bolívar a dar este conversatorio que yo siempre doy, principio de juego. Para mí es uno de los temas más importantes sin dejar de reconocer la importancia de los otros. Claro. Y el 4 y el 5 vamos a estar en Yaracuy. Entonces, mañana me sintonizo con ustedes y todo esto me va a enriquecer porque tú lo dijiste. Hoy no es el yo como yo lo veo. Hoy voy a Ya. aprender de cómo lo ven los demás y a ver cómo me van a nutrir. ¿Para allá vas Así que con para quién? mí, un ¿Para allá vas gustazo. con quién? ¿Con la asociación? Sí, ahí me llamaron de la asociación, me llamaron de los equipos y Jorge, donde me llaman, yo voy. Yo Bueno, voy bueno. Lo que necesites, vamos a porque estar a la orden siento que le también. estoy aportando al fútbol y a los entrenadores. Lo que necesites, vamos a Y estar a la principalmente a los orden. entrenadores de fútbol base. Claro. Perfecto. Ahí estamos en sintonía, Jorge. Y a Mira, seguir agradecido, trabajando. Saúl, y por eso que yo pregunto tanto. Usted me dice, amigo, Jorge, deja que los otros pregunten, pero me gusta porque yo creo que uno con la pregunta también genera inquietud hacia lo que queremos, hacia lo que vamos, hacia la pregunta no fastidiosa, no cansona, la pregunta que nos lleve Eso. a un objetivo, para poder entender muchas cosas que nosotros dentro de la preocupación queremos que los demás también entiendan en ese proceso. Por eso yo le decía eh, al profesor Gustavo en la última charla conmigo, yo le decía que el reto es capacitarnos, que el reto es prepararnos, porque ahí decía la frase, vamos hacia la exigencia. No, tenemos que estar ya en la exigencia. La excelencia. Es así. Yo tengo mucha fe porque los conozco a todos ustedes, sé de su talento, de su preparación. Mérida tiene una ventaja sobre los otros estados. Aparte de ser un estado muy futbolístico, es un estado muy futbolero, es un estado muy académico también. Claro, Entonces, la gente que estuvo en el fútbol con la combinación de haber pasado por la universidad, es un potencial enorme. Y en Mérida se dio mucho de eso. Tú eres PF, Ali Caña tiene su profesión, Richard Páez fue médico, el otro fue odontólogo. Entonces, es una claro, ventaja que tienen con los otros estados. Y yo creo que cuando uno habla con ustedes, uno se va enriqueciendo. Y de eso se trata, que hay gente capacitada de nuestra generación, de una generación intermedia, de una generación más joven. ya. Tenemos que integrar todas las generaciones y tenemos que echar este proyecto para adelante, porque Bueno, este es el futuro de Venezuela y yo no quiero que al futuro de Venezuela, el fútbol base, tengan que pasar por lo que pasamos nosotros. Quiero que ellos tengan un mejor futuro y un mejor camino y que salgan mejor preparados y mejor orientados. Entonces, la obligación moral nuestra es tratar de compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Así que, Jorge, claro. mira, para mí fue un gustazo haber conversado contigo. No, mira, mañana con lo que vas a ver, vamos a abrir muchas expectativas. ¿Por qué? Porque quiero reunir entre 5 o 8 entrenadores de, del curso que estamos que salió de Margarita, para ver si podemos hacer un seminario en Barquisimeto. Entonces, Excelente. cada uno con su ponencia, teoría y práctica, desarrollar, ya lo estoy hablando, lo estoy conversando. Vamos a ver si obviamente se puede dar y tratar de hacer algo con bastante calidad. Dale, No, profe. perfecto, Jorge. Nos vemos mañana entonces. Mañana estoy en su conversatorio, en su Zoom. Bueno, un abrazo, de verdad que agradecido y bueno, ya le dejaste un montón de tips a muchos entrenadores que te van a ver por esta vía. Dale, un abrazo y bendiciones. Amén, amén. Dale.